preguntas para que participemos todos. Ah, y les comento que en ese consejo también va a entrar inspectoría a tomar asistencia, ¿ya? Es igual que una clase como todas. Profe, ¿qué día es? El viernes a las 10. Y va a ser cada 15 días. Ya, ahí les voy a confirmar, pero yo creo que sí, partimos este viernes. Y ahí conversamos. Ya, la clase del día de hoy, en la clase número 3, la number 3, para lo que me estaban diciendo que yo estaba bilingüe, ya, la number 3 de la asignatura, ya, de la temática de la libertad como tema literario, ¿cierto? Y hoy día vamos a trabajar con los símbolos del romanticismo. Ya hemos estado trabajando, ¿cierto? ¿Qué es el romanticismo? ¿Cuáles son sus características principales, ¿cierto? Y hemos trabajado analizándola con poemas del romanticismo. Vamos a trabajar varios poemas en estas clases y después nos vamos a ir con la narrativa, pero siempre con el romanticismo. ¿Ya? Y dice, el objetivo de esta clase va a ser interpretar los símbolos del romanticismo presente en un poema. ¿Ya? Ya conocemos esta habilidad, ¿cierto? Interpretar. Ya nosotros ya sabemos cómo interpretar, venimos de la unidad 0 trabajando con la habilidad interpretar, ¿cierto? Buscar estas pistas implícitas y yo de otorgarle un significado. ¿Ya? Pero estos significados van a ser símbolos. ¿Qué serán los símbolos? ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un símbolo? ¿No? ¿Han escuchado antes la ¿Como palabra? algo que lo representa? ¿Cierto? Sí, es como el símbolo de la paz. ¿Cierto? Es como algo que representa, es una imagen, ¿cierto? Que dice cosas que nosotros interpretamos. Porque si vemos esto, es el símbolo de la paz. Nosotros identificamos y decimos qué significa algo. Y en la poesía también tiene su particularidad. Eso, mire, la Sofía dispuso algo que tiene un significado representativo. Mire, Sofía Holguín 2021. ¿Ve? Ahí, eso es un símbolo, ¿cierto? Es algo que nos representa, tiene un significado representativo. La poesía tiene algo muy particular, que uno la lee y uno tiene que imaginar, ¿cierto? Me dice algo y yo me lo tengo que imaginar. La poesía es visual, a pesar de que sea escrita, yo necesito imaginar para que yo venga a esta imagen mental a partir de lo que me están diciendo y así yo pueda interpretar, ¿ya? Y para eso vamos a hacer esto, un ejercicio, porque ustedes ya saben hacer esto, ¿ya? Y vamos a observar la siguiente imagen y van a responder. Tenemos esta imagen, ¿cierto? Que tenemos a este hombre, ¿ya? Que está en una cuerda floja, y tenemos esta imagen, ¿cierto? De sacar servilletas, ¿cierto? O papel higiénico, o no. ¿Qué se interpreta de cada imagen? ¿Qué podemos interpretar? Imagen 1 del caballero aquí. Que debe mantener un equilibrio entre el corazón y el cerebro. Oh, qué profundo, Marlon. Por O eso sea, tiene pues ese nombre, eso es po. lo que dice. Po. Qué profundo, Marlon. Le pusieron bien su nombre. Excelente. La salud mental y el cuerpo equilibrada. Mire el Joseph. Ah, tiene que tener un equilibrio emocional y mental, dice la Sofía. Ay, pero son secos. Ya, ¿y esta qué me dice esta imagen de la segunda imagen de la nova o confort o lo que sea? Que poco a poco se va acabando. Se me está acabando ahí el confort, pero tiene que tener, ya, pero está haciendo, tenemos esta imagen aquí. ¿Cómo gastan los árboles del continente? Mire, po. Si sabemos, ¿cierto?, que con el papel se produce a partir de los arbolitos, ¿cierto? ¿Cómo gastan los árboles? Sí. Así que ahí tenemos. Entonces, ¿qué símbolos representa cada imagen? ¿Cuáles son los símbolos que nos fijamos, cierto? Nos fijamos en el corazón y el cerebro aquí, este hombre que tiene ¿cómo podríamos decir? Este como péndulo casi. Y acá en América, ¿cierto? Y ahí hicimos interpretaciones. ¿Cómo están contaminando? También dice el Matías. Ya, excelente. Ustedes hacen unas excelentes interpretaciones. Perfecto. Ahora tienen que hacer esto mismo, pero en un poema. ¿Ya? Se me ocurrió que él, mientras viaja, va sacando papel.
Si no, yo creo que ahí estamos más alejados, Benjamín. Símbolos. ¿Qué es un símbolo entonces? Como decía su compañera, es un signo cuya presencia evoca otra realidad sugerida o representada por él. Es decir, por ejemplo, el olivo, miren aquí esta palomita lleva un olivo, representa en la cultura mediterránea la idea de la paz. Esta misma idea la sugiere la paloma en la cultura bíblica, ¿cierto? Sabemos que una paloma blanca significa paz. Mientras que el olivo y la paloma son símbolos de la paz, ¿cierto? Por ejemplo, cuando teníamos en los Juegos Olímpicos, cuando se hacían los Juegos Olímpicos, aquí a los ganadores se le ponía aquí en detrás de la orejita, podían ver y tenían un olivo. Eso es lo que tenemos que identificar. ¿Qué cosas se representan en estos poemas? Eso es un símbolo. ¿Cuáles son los símbolos del romanticismo entonces? En la poesía romántica tiene distintos elementos, en la poesía romántica distintos elementos recuerdan la fragilidad de la humanidad. Eso es lo más importante. ¿Se acuerdan que partimos en la clase viendo esta imagen de este hombre mirando al abismo? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí, cierto? No hay imagen más representativa que cómo el hombre es tan frágil frente sobre todo a la naturaleza. Somos frágiles. Viene un tsunami y ¿qué es el hombre frente a un tsunami? Nada. ¿Qué somos frente a un terremoto? No somos nada. Eso es como que esto es lo que muestra el romanticismo, la fragilidad del ser humano frente a cualquier hecho natural, sobre todo. Y el abandono de la razón para privilegiar las emociones. Y otra particularidad del romanticismo es eso, el expresar mi emoción, expresar cuando estoy enojado, expresar cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy enamorado, cuando todo, el enojo, la rabia, eso es el romanticismo, expresar mis emociones. Tengo total libertad para expresarme como soy. ¿Ya? Algunos de los símbolos que aparecen con frecuencia y que representan esta corriente artística son los siguientes. En el romanticismo podemos encontrar siempre piratas y gitanos, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la clase anterior trabajamos con el poema del pirata? Dice para representar a sujetos que no se ciñan a las normas de la sociedad. ¿Qué es más no normativo que un pirata y un gitano? No tienen un domicilio, ¿cierto? Andan de allá para acá, no se ciñen a ninguna regla, ellos son libres, ¿ya? Otra cosa que es característica del romanticismo son los fantasmas, los vampiros y la estética mortuoria. ¿Ya? Aquí, durante este periodo, aparece Frankenstein y aparece Drácula, ¿ya? Que aparecen en el romanticismo. Es una literatura romántica. Otro que aparece mucho en la naturaleza, las quebradas y los riscos. Es una característica también de representatividad del romanticismo. También aparecen mucho los cementerios y las iglesias en ruinas, en representación de un pasado añorado. Y finalmente la inmensidad del mar que desborda la naturaleza humana. ¿Ya? Eso siempre se ve en el romanticismo. Los símbolos, aquí tenemos un poco de símbolos, por ejemplo, de la lírica del romanticismo. Siempre en la lírica del romanticismo va a aparecer la libertad, ¿cierto? Va a haber naturaleza, también se representa el amor u otras emociones, ¿cierto? La rabia, el enojo, el disgusto, etcétera, las emociones en general. Aparece también la muerte, porque sin el amor, como que el romántico tiene esto, que no percibe el amor si no hay muerte. Para que haya amor, tiene que haber muerte. También tenemos uno de los símbolos del romanticismo en lo desconocido, lo extraño, por eso aparecen los fantasmas, Frankenstein, ya aparece como muchos mitos, muchas leyendas, todo lo desconocido le atrae al romántico. También el destino, ya porque antes de esto la gente no creía en el destino, ya en el romanticismo sí. Aparecen también unos tópicos del romanticismo, el viaje, ¿cierto? Los barcos, etcétera. También el nacionalismo y finalmente las culturas, porque es un evocar a lo autóctono, a lo natural, a lo que venía desde un comienzo, y ahí aparecen las culturas. Yo creo que vamos a ver, hay un documental que habla sobre el romanticismo, y por ejemplo ahí habla sobre un escrito, ¿cómo se llama? Un pintor, que un pintor que estaba tan enfocado en poder
dibujar, ¿cierto? Expresar lo que era una tormenta, porque sabemos que, ¿cierto? La naturaleza es una característica del romanticismo y el viaje, y este hombre se amarra, ¿ya? A la torre del barco, se amarra mientras está en una tormenta, solamente para poder observar eso y poder plasmarlo, dibujarlo, con el único objetivo de eso. Estuvo a punto de morir, pero él necesitaba, porque ellos viven la vida corta. Y aquí tenemos unas expresiones, ¿cierto? Unos cuadros que hablan del romanticismo. Y aquí, por ejemplo, tenemos aquí, ¿cierto? Que hay como un viaje, ¿cierto? Aquí tenemos un barco, aquí tenemos representada la naturaleza, etcétera. Y aquí más naturaleza, ¿cierto? Y la inmensidad de la naturaleza frente al hombre. Ya, ¿qué hago entonces para interpretar un símbolo dentro de un poema, cierto? Primero, para interpretar un símbolo dentro de un poema se debe identificar el símbolo y explicarlo en función del contexto del contenido del poema. Es decir, yo tengo que identificar este símbolo, ¿ya? Pero tengo que adecuarme al contexto, necesito leer el poema completo para saber de qué trata. En el caso del romanticismo se deben considerar las temáticas recurrentes de las creaciones líricas, para así dar sentido al símbolo en cuestión, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si aparece una paloma, ¿qué significa esta paloma en el romanticismo, por ejemplo? ¿Cierto? Y si aparece la muerte, ¿cómo es la muerte para el romanticismo? Y aquí dice, por ejemplo, aquí tenemos, tu pupila es azul, y cuando ríes, su claridad suave me recuerda al trémulo fulgor de la mañana. En el mar se refleja. Entonces aquí tenemos pupila es azul, claridad suave, mañana, mar. ¿Qué significa esto? ¿Qué son estos símbolos? ¿Ya? Y aquí tenemos los símbolos que están representando, ¿cierto? Los sentimientos, el amor y la naturaleza. En este ejemplo se aprecian dos temáticas, ¿cierto? Del romanticismo, el amor y la naturaleza. De esta manera se puede interpretar que el símbolo amoroso de la pupila es una evocación de la naturaleza y la conexión que el hablante requiere con ella. Ustedes tienen que ser capaces de hacer este tipo de ¿cómo se llama? De interpretación, ¿ya? De a poquito, pero vamos a hacer este tipo de interpretación. ¿Cómo hago esto? ¿Cierto? ¿Cómo voy a ser capaz de hacer este tipo de interpretación? Ya esta habilidad consiste en darle un sentido posible a un texto o una expresión determinando el significado de los símbolos en el contexto. Ya mi fórmula mágica para poder realizar esto es la siguiente. Primero, que esto es lo principal que hemos estado recalcando, ¿lo cierto? Estas últimas clases, identificar la habilidad. Es decir, ¿qué me está preguntando? En función de la pregunta que me estén haciendo, yo tengo que responder, ¿cierto? Luego tengo que leer el texto completo, ¿cierto? O el poema. 3. Identificar las marcas textuales donde se evidencia la presencia de símbolos del romanticismo. Ya yo voy a identificar en todos los lugares donde se presente, por ejemplo, la naturaleza, la muerte, el amor, etc. 4. Establecer una relación entre símbolos hallados en el poema con los elementos propios de del romanticismo y finalmente interpretar ciertos estos elementos. ¿Ya? A partir de esto, yo voy a ser capaz, chiquillos, esto es como mi base para poder en la próxima clase vamos a trabajar sobre la figura literaria. Entonces, antes de eso, debo ser capaz de interpretar estos símbolos para que la próxima clase, cuando trabaje la figura literaria, se me sea más fácil. Pero los demás, Cristal, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos bien. Sí, Matías es su internet, porque los demás sí me escuchan. Vicente, no se preocupe, ya está ingresado todavía, no pasa inspectoría a pasar la lista. Ya, primero dice, ¿cierto? ¿Qué simboliza el viento en las primeras estrofas? Esa es mi pregunta, ¿ya? Entonces, ¿qué simboliza el viento en las primeras estrofas? Y mi primer paso dice identificar la habilidad. ¿Qué me está preguntando? ¿Cierto? ¿Qué me está preguntando qué simboliza el viento en las primeras estrofas? Es decir, me está preguntando interpretar un símbolo, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer. 2. Leer el texto o el poema completo. Ya vamos a trabajar el mismo poema de la clase anterior, que era la canción del pirata de José de Espronceda, ¿ya? ¿Por qué voy a trabajar este mismo poema?
porque la semana pasada ya identificamos el hablante, el objeto y la actitud lírica, ¿ya? Por eso vamos a trabajar el mismo, porque es importante que ustedes siempre de cualquier poema tienen que identificar el hablante, el objeto y la actitud, ¿ya? Porque así voy a poder analizar bien el poema. Dice, con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la loma gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado al otro Europa, y allá en su frente Estambul. ¿Ya? Entonces, como yo ya le había dicho, nosotros ya habíamos trabajado este poema, por eso lo elegí, porque ya habíamos identificado, por ejemplo, quién es el hablante, ¿cierto? ¿Quién habla en el poema? Y aquí nos habíamos dado cuenta la vez anterior que hablaba el pirata, ¿cierto? ¿De qué trataba el poema? ¿Cuál era su objeto lírico? Era el barco pirata, ¿cierto? Y finalmente, la actitud lírica, ¿cierto? Habla de sí mismo, o le habla a alguien, o algo, o habla de algo. En esta estrofa, ¿cierto? En esta de acá, la actitud es en tercera persona, ¿cierto? Habla de algo, ¿ya? Recuerden que después cuando iba avanzando el poema cambiaba de actitud lírica y hablaba de sí mismo. Tercer paso dice, marcas textuales donde se evidencia la presencia de símbolos del romanticismo. Y aquí tenemos viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Y ya dijimos, ¿cierto?, que una característica del romanticismo era el barco y la naturaleza. Y después dice, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. De nuevo tenemos, ¿cierto?, el mar. 4. Establecimiento de una relación entre los símbolos hallados en el poema con elementos propios del romanticismo. Entonces, si leímos esto, nos dimos cuenta que aquí había marcas textuales que evidenciaban estos símbolos le otorgamos, ¿cierto?, que pueden significar libertad, ¿cierto?, porque dijimos que el mar, la naturaleza, están los viajes también, que era una característica, y la naturaleza. Y 5 dice, interpretación del elemento como símbolo al interior del poema. Entonces decimos que el viento simboliza en el primer lugar la libertad que vive el pirata. Aquí, ¿cierto?, al principio. Luego dice también el tema del viaje entre dos continentes, porque dice que luego dice Asia, a un lado, al otro Europa y allá su frente Estambul, ¿cierto? También, por eso decimos que el tema del viaje entre dos continentes. Y por último, el viento representa la fuerza superior de la naturaleza. Y finalmente, eso. Y tendríamos entonces, aquí tenemos, entonces, ¿qué simboliza? Podríamos decir, para responder la pregunta, ¿qué simboliza el viento en las primeras estrofas? Podríamos hablar, ¿cierto? El viento representa la fuerza superior de la naturaleza. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chiquillo? Hoy, chiquillos, ¿saben qué? Profe, Dígame, ¿hay algún día que no nos manden tarea? ¿cómo va O a sea, practicar? va a haber alguna semana que no nos den nada. Oiga, los días de taller de los días jueves no le he mandado ni una tarea porque hemos estado revisando las pruebas. Es que pudo haber tenido 2 tareas más. Ya se acerca julio, ya se acerca julio. Sí, piensen en las vacaciones de invierno. Piensen ahí todo el rato. ¿Y cuándo? ¿Qué día es? No sé, no he visto el calendario académico de cuándo cae las vacaciones de invierno. Porque igual el año pasado estaba en una fecha y después resulta que nos adelantaron las vacaciones. Uno nunca sabe qué se le ocurrirá al ministro. Nunca sabe nada. Ya, entonces volvamos a la clase. Y Renato, sí, pues va a tarea, obvio. Hay que aplicar los contenidos, sobre todo esto del romanticismo y sobre todo lo de la poesía, que hay que aplicarlo porque si no, no vamos a poder identificarlo.
No voy a estar diciendo cómo se hace y el día de mañana aprueba y usted va a decir, pero profe, yo nunca supe cómo tenía que aplicar esto. Y además hoy día cuando reciban las notas su mamá y le pregunte, ¿por qué tiene esa nota en lenguaje? Y después su mamá revise esta grabación y yo salga ahí preguntando todo el rato, ¿tienen alguna pregunta? Y ninguno me hizo una pregunta de la clase, va a quedar todo grabado. Y le voy a decir, mamá, la invito a revisar la grabación de lenguaje cuando yo pregunto a cada rato, hay preguntas, hay consultas y nada. Profe, no le pero sí, pues, me morí cuando me mostró mi nota. Sí, pues ve, entonces traten ahí de ojo ahí a todo. Ya. A varios los van a cambiar hasta de sitio de tarea, porque los que estaban haciendo cuando yo les preguntaba en la entrevista, ¿dónde hace sus clases? Y ustedes me ponían, no, en mi pieza. Oh, varios van a cambiar a hacer las tareas libres. Ya, dice, actividad, ¿cierto? Ustedes van a leer el siguiente poema. Mire, vos, Renato, ¿quién me estaba diciendo de las tareas, el Renato o el Joseph? Yo. Ya, mire, Renato, 3 estrofas, un poema más corto que nada. Mire, ve, Ensueño se llama este poema. Tienen que leer este pequeño poema. Mamá, cuando revise la grabación, mire, pues, un poema paupérrimo, no tiene que leer absolutamente nada. ¿Qué son? Mire, pues. Este poema pequeñísimo que tiene que hacer y responder una sola pregunta. ¿Qué tarea? Pues? Dice, lee en silencio el poema Ensueños de Heinrich Heine. Mientras lees, subraya los símbolos que se relacionen con el romanticismo. Recuerden utilizar, ¿cierto?, la estrategia, esta fórmula que yo le estoy dando, como una fórmula matemática, pero esto es una fórmula de lenguaje, para poder responder esta pregunta. ¿Qué símbolos del ensueño ¿Qué símbolos del ensueño es posible encontrar en el poema? ¿Y qué relación tiene con el romanticismo? El ensueño, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver el ensueño con el romanticismo? Y justifica tu respuesta con evidencia textual. Importante, ponerme ahí una evidencia textual, una cita, un extracto. El ensueño significa tal cosa en el romanticismo. Y esto se puede ver evidenciado en tal verso. Y me escriben el verso. Y como dice el verso, esto dice y esto está acá. ¿Ya? Así. Y enviar esta tarea a Classroom. Y tienen una semana de plazo hasta el próximo lunes. Y así pueden tener 2 décimas para la prueba que sea de la unidad 1. Ujú. Díganme. Y después de la prueba del libro, viene otra al tiro. No, porque llevamos recién 3 clases de esto. Pues no le puedo hacer el tiro a la prueba. No. Y tenemos que pasar a la narrativa del romanticismo todavía. Falta aún. Eso, así que ahí con esto de su tareita cortita que tienen que hacer, responder una sola pregunta, justificarla y enviarla a Classroom. Tienen una semana de plazo. La tarea anterior también recuerden que tienen hasta hoy para entregarme esa tarea de la semana pasada y así pueden tener 2 décimas. Si me lo entrega tarde, una sola décima. Y recuerden que cuando tienen un 3.8 en una prueba, ¡ay, que sirven las décimas! Porque puede ser absurdo, ¿cierto? Y finalmente, como actividad de cierre, dice, sí, vos ve, Marlon, es una baratija. ¿Qué ofertón? ¿Qué ofertón, pues, Marlon? ¿Cómo no hacer la tarea? Ve, mire, justo estaba hablando de él. Joseph se sacó justo un 3.8 con esas décimas. Si tiene las actividades, pasa azul. Pues ve, un ofertón. ¿Qué motivación más grande para hacer una tarea? Si ustedes no la hacen, no importa. No van a tener esa décima, no. A mí no me va a causar nada. Para cerrar esta clase, de que no hay preguntas, vamos a observar las siguientes imágenes y me van a responder, ¿qué creen ustedes que significa la palabra ensueño? ¿Qué significará si ustedes tienen que leer un poema que se llama Ensueño? Y según estas imágenes, ¿qué será el ensueño? Como ilusiones. ¿Ya? Sí, me gustan.
¿Ya? Ideas que son surrealistas, como de sueños o cosas así. ¿Ya? Sí. En sueños. Como cosas deseadas, diría yo. También, aunque uno no puede mucho manejar los sueños. Ojalá que uno pudiera soñar lo que uno quiere, ¿cierto? Ya, mire, claro, dice en sueño o un sueño, ¿cierto? Como algo que sí Creo que sí que se anhela. puede. Vivir una fantasía, me dice el Joseph. ¿Se puede, Cristal? ¿Usted lo puede manejar? Yo no, pero hay personas que sí. Y trabajan mucho para eso. Sí, es cierto, hay que trabajarlo entonces, como dice la Cristal. Yo sí puedo, a veces me dice el Joseph. Sí, es cierto, entonces aquí tenemos estas imágenes que me hablan de los sueños, que en sueño significa, ¿cierto?, que es un sueño, una representación fantástica de quien duerme. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el sueño, aquí este hombre, por ejemplo, está durmiendo y aquí está soñando. Esto es lo que sueña. Es la representación gráfica de lo que está soñando. Aquí tenemos otro hombre, ¿cierto?, que está durmiendo y esto es lo que está soñando, mire. Ese es un ensueño, es la representación gráfica de mi sueño. Ya, esos no son sueños, es meditar. El Joaquín. Ah, y aquí me dice la Nora, me pregunta si yo. Sí, Nora. Mire, esta es una pregunta bien buena. Dice la Nora, ¿a usted le sale la fecha de entrega? O sea, ¿qué día la mandamos? Sí, me sale. Es más, me llega un correo diciéndome, por ejemplo, Nora Molina entregó tarde la tarea. Porque yo le pongo fecha de entrega en Classroom y dice fecha de entrega para el lunes tanto. Entonces, todas las tareas de esa fecha me dice entrega tarde. ¿Ya? Ahí Oiga, profe, una cosa, ¿Ah? usted de nuevo entregó, otra vez puso esa cuestión de mañana se entrega de nuevo, o sea, es el tiempo de entrega, fue como a las 12 de la noche, yo estaba durmiendo. Ah, sí. Pero de verdad que publico las cosas para que se publiquen a las 8. No, a las 12. ¿A dónde no he publicado nada en clase? Como a las 12. Sí, ve, A mire, mí la me Nayib, llegó algo a las 12. A mí mire, me llegó también algo. son notificaciones. Mire, la Nayib está respondiendo por mí y dice, eso lo manda Classroom. Son notificaciones. No soy yo, Classroom les manda una notificación. Ya, perdón. Eres como, oye, acuérdate que la profe escribió que manda la tarea, pero es Classroom, no soy yo. Ah, mentira, yo no lo publiqué a la 1 de la mañana. Profe, Dígame. uno puede repetir eh, online. Mire, no nos han dicho nada de que no puedan, ¿ya? Así que eso quiere decir que sí se puede. Aunque el año pasado también se dio la orden que también, o sea, desde el año pasado, ustedes sí podían repetir. El ministerio no ha dicho lo contrario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tienen calificaciones todas con un 1.5, que no sé qué es. Sí, pues le revisé estaba viendo las notas de un segundo medio y hay un 1.5. ¿Cómo te sacas un 1.5? Ya, pero un 1.5 uno puede llegar a repetir con eso. No se ha dicho lo contrario, ni por sí ni por no. ¿Ya? Un grupo de música estaba muerto, ya soy. Ya, eso. Profe, Dígame. y en matemáticas, yo creo que a mí no me ponen las notas porque le mando las cosas, ¿Ah? me responde así muy bien evaluado y me dice en la clase, usted no me ha mandado la tarea o la prueba. Ah, pero parece que hubo un enredo que se equivocó. Estaba la profe Claudia con ustedes, parece también viendo eso, ¿no? Porque la Claudia me dijo que me iba a mandar las guías a mí para poder mandarle las 3 guías. Ahora recuerden, chiquillos, no hay una evidencia más clara que su correo. ¿Ya? Entonces, si a usted le piden después un justificativo, por ejemplo, a mí me pasó también con mi hijo que mandó la prueba atrasada y no la mandó a la fecha. Ella entró a la lista de los que no entregaron la prueba. Entonces, en el justificativo, yo envié un pantallazo, por ejemplo, de que él la envió, pero tarde, pero la envió.
Ya no hay nada más claro que un justificativo suyo y usted tiene una prueba más evidente que el pantallazo de su correo. ¿Ya? Entonces le dice, profe, se lo mandé, tengo el pantallazo. Esa es su prueba máxima, así que no se preocupe de eso si usted tiene el correo, ¿ya? Esa es la idea del correo. Por eso ustedes tienen que mandar esas cosas al correo, la actividad de Classroom y al correo, no por WhatsApp, ¿ya? Todo el correo. ¿Qué me dicen ahí? Yo le hablé para ver qué podía hacer, si el profe dijo que del curso a nadie le había entregado las guías y yo se las he mandado todas. Ya, Anayit, yo voy a ver bien ese asunto, le voy a preguntar a Claudia también que estaba presente en la clase, y ustedes tienen, los que me diga el profe, así como que ustedes saben que la entregaron, me mandan los pantallazos y yo se los voy a enviar, ¿ya? Ustedes lo entregaron, tienen su evidencia, no se preocupen, ¿ya? Si está la evidencia. Sí, no se preocupen, si el correo les dice su actividad, la hora y que la entregaron. Así que uno puede que no tenga eso, pero a veces pasa que el mail no llega. Ya a mí me ha pasado y por eso les digo, ustedes me dicen, profe, si yo se lo mandé, reenvíeme el correo. Porque si me lo reenvía va a salir la hora del primer correo y la fecha, así que no se preocupen. ¿Ya? Y próxima evaluación, ¿cierto? Tenemos es lectura complementaria, El guardián entre el centeno de J.D. Salinger y la fecha de entrega es la fecha de esta prueba va a ser el viernes 7 de mayo. Nosotros tenemos clases, ¿cierto? Los viernes de lenguaje, ¿o no? Ah, no, tenemos el jueves. El jueves vamos a hacer el análisis del libro, el jueves 6, y el 7 de mayo van a tener la prueba. Lo escuché que estaban ahí hablando sobre el libro, que ustedes estaban, ¿cierto?, comentando. ¿Cuál era el dato freak del libro que tenían ustedes? Que cuando el asesino de John Lennon dijo que cuando lo mató estaba como 50% poseído por Holden. Y yo que, Exacto. Sí, y eso es real. Que yo le dije, si yo le había comentado algo así, o no sé si a este curso o otro, de que incluso es uno de los libros prohibidos que están. Es uno de los libros que más prohibidos están. sí, uno de los libros prohibidos que causó que asesinos, y te parece que también había uno que era un asesino en serie, que también había leído el libro y que se sentía poseído por este autor, que era Salinger, ¿ya? Y que habla, y es muy metafórica, hay unas frases que es muy metafórica, que tienen que poner atención, porque hay un momento que este niño, el niño del texto, ¿ya? Tiene él dice que él quiere ser un guardián entre el centeno para cuidar a los niños. Y esa, por favor, fíjense en esa parte porque esa es pregunta de prueba. Fijo va a prueba. ¿Ya? Profe, yo creo que lo que dijo ese chico es puro chamullo porque, o sea, no Marlon, el chico que mató a John Lennon. Al que Porque puedo yo leer Harry Potter mañana y asesinar a 4 personas y ¿quién me va a poseer? ¿cierto? Como ¿cómo se llama ¡Oh, esta? asesina! Me gusta la de Harry Potter, la mala. La que sale, la misma actriz que hace la rey, que le corten la cabeza. Pucha, aún no leo el libro, dice el Joseph. Ya, Joseph, usted tiene que ingresar en la lectura de este libro porque lo vamos a estar comentando y usted no hace parte de la conversación, pues Joseph. Y, por ejemplo, acá dice me está llamando la atención, la Nayel lo está leyendo y dice que está bien re bueno. Sí, profe, a mí me está gustando mucho. Sí, pues sí, este es lectura juvenil, ¿ya? Así que les va a gustar harto porque es literatura de acuerdo a su edad. Lectura juvenil. Este y el próximo libro que viene de La ballena, el cuento de la ballena también. Es como literatura juvenil, pero este es de Chile, ¿ya? Porque este igual es Y los otros estadounidense. no. ¿Ah? Y los otros libros no, son para adultos o para niños o qué, ¿Cuál era el otro, el que le seguía? no sé. A ver, miren, vamos a estar un poquito más de tiempo porque recién ingresaron a pasar la lista, así que vamos a hacer un poquito de hora. Ya, espérenme un poquito. A ver, veamos cuáles son las listas de los otros libros, que no me acuerdo muy bien. A ver. Primero medio C. Trabajo de clase.
Plan lector. Me dice que es La historia interminable. Ah, sí, ya, ese no lo he leído, lo tengo que leer con ustedes. La historia es interminable. No sé de qué se trata, así que no puedo dar ningún spoiler. Y después tenemos en el segundo semestre Edipo Rey, si este es un libro antiguo, es un drama, ¿ya? Que habla sobre el destino. ¿Está? El destino. Hoy, Edipo Rey es lo más horrible del mundo.